Hola a todos, qué gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Raúl, esto es Inversiones Legales y Confiables. Me acompañan como cada mes de mi lado derecho Yuriko y de lado izquierdo Alfredo. Muchas gracias por estar aquí otra vez, ¿no? Y estando Un placer. platicando bien a gusto con esos temas que creo que son de interés de todos porque todos se lo han preguntado. Hoy vamos a platicar sobre los retos que tienen los jóvenes el día de hoy para poder adquirir una vivienda en México, ¿no? Pues aviento la primera pregunta al aire para que empecemos ahí a pimponear. Y realmente se ha vuelto un sueño casi inalcanzable para los jóvenes adquirir una casa. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, yo creo que se han venido complicando cada vez más las situaciones o el entorno. Creo que hay varios temas que sí se tienen que considerar, entre ellos está obviamente el económico, ¿no? O sea, sí creo que hoy en día les es más complicado tener acceso a lo mejor a un tema de un crédito derivado de a lo mejor todos los requisitos que se requieren las instituciones bancarias para poder acceder a ellos, ¿no? O sea, creo que ahí es un tema bastante importante que tenemos que considerar y evidentemente a lo largo del tiempo también el incremento en los valores de las viviendas pues ha sido un crecimiento desproporcional con respecto a los salarios o los ingresos que pueden tener los jóvenes hoy en día. Entonces, creo que el factor económico puede ser pues fundamental en ese esquema, ¿no? Es decir, los salarios de los jóvenes no han crecido de la misma forma que el valor de las viviendas que hay en México actualmente, ¿no? O sea, Definitivamente no. Al contrario, según la encuesta, una encuesta del INEGI que salió en el 2020, si mal no recuerdo, 2020-2022, lo que indica es que entre los últimos 16 años, el precio de las viviendas han subido un 41%, o sea, imagínate, 41% en 16 años, y el salario real ha disminuido 21 mil pesos, 21%. Entonces, o sea, la gente es más caro tener un hipotecario y ganas menos. Y si le suma lo que estaba comentando Yuri, el tema de para conseguir un crédito hipotecario, hijo, cada vez está más difícil. Aproximadamente el 54% de la población en México pues, depende de la economía informal. Entonces, eso les hace imposible acceder a un crédito en una institución financiera. No tienen Infonavit, no tienen Fobista en dado caso. Y además, pues, el costo de la vivienda, o sea, los requisitos que te ponen los bancos cada vez han sido más estrictos, precisamente porque muchos tienen impago. voy a replantear un poco la pregunta porque también pareciera que es que no pueden o también me queda la duda, ¿será que los jóvenes no quieren ya? Mucho se ha dicho, las nuevas generaciones tienen otros planes de vida, ¿no? Que lo que quieren es viajar, son momentos, vivir momentos más allá de tener una casa, ¿no? A lo mejor también los sueños, las aspiraciones que tienen son muy diferentes. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo tenía dos objetivos en la vida, ¿no? Casarme, tener hijos, ¿no? Por un lado, y el otro es tener mi casa a los 30, ¿no? Y muchos de mi generación creo que crecieron con esa escuela, pero no sé si las nuevas generaciones realmente lo que buscan, con tantas redes, pues todo el mundo sube sus viajes y a lo mejor ya no es que quieran tampoco eso, o sí será solo un tema económico. Yo creo que tocaste dos temas súper importantes. O sea, ese tema de los hijos y de la casa, de verdad, hoy en día trae un mindset totalmente distinto. O sea, ya no quieren hijos, ¿no? Punto número uno. Y creo que también quizá puede ser que esta parte de ver tan complicado, verlo como un sueño, el tener una casa, pues entonces mejor me volco a ver lo que sí puede ser de mayor accesibilidad y ver en tema entonces de mejor ese dinero lo gasto en experiencias, en viajes, en otros esquemas que me puedan dar a lo mejor pues una satisfacción momentánea. Creo que el mindset sí ha cambiado totalmente, o sea, hoy en día los jóvenes realmente inclusive ven como más posible el tema de una renta, o sea, prefiero pagar una renta que hacerme de una casa. Entonces, creo que tiene que ver la parte de la inaccesibilidad que hoy en día se tiene a través de estos créditos bancarios, el tema también de la inestabilidad laboral, ¿no? También sabemos que es una generación que no tiene hoy en día como esta parte del compromiso de quiero quedarme en un lugar a generar esta confianza, este crédito, mantener mis finanzas sanas para poder tener
un buró de crédito sano, en verde, que me permita accesar a créditos. Entonces, creo que sí, definitivamente la falta del compromiso que también existe hoy en día, la inestabilidad laboral que puedan tener los jóvenes, pues claro que por supuesto que cuando llegas a un banco, pues lo primero que te va a decir, ¿cuánto ganas?, ¿no? Y entonces de esa manera voy a ver cuánto te puedo prestar. Y si estoy brincando de un empleo a otro porque ya no me gustó, pues no generas este historial crediticio que tanto te piden. Entonces, definitivamente eso es también otro factor que influye en este tema. Tocaste dos puntos que creo que vale la pena preguntar y abiertamente. Uno es el tema de la renta, como que se ha estigmatizado mucho el de rentar, de oye, no rentes porque estás tirando tu dinero a la basura. Tengo que decirles que yo rento, ¿no? Y también es una estrategia financiera que a la larga te das cuenta que tiene sus virtudes. Claro, siempre y cuando ese dinero que te estás ahorrando para no comprar una casa lo estés invirtiendo en otra cosa, Claro. ¿no? Pero ese es un factor. Y por el otro que comentaste, el tema de los créditos, ¿no? El acceder a un crédito hipotecario, pues es una regla en donde los chavos están viendo aquí en la Ciudad de México que los inmuebles más baratos están alrededor de 1.5 millones, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, siguiendo las reglas 3-1, tienen que ganar, si sacan un crédito de 1 millón de pesos, ¿no? Pensando que van a poder tener un enganche de $500,000, tienen que ganar por lo menos 30,000 pesos, ¿no? Correcto. ¿Qué opinas? Exactamente. A ver, para el tema del hipotecario, acabas de decir algo medular. O sea, el nivel salarial en México para los jóvenes no es tan fuerte. O sea, la verdad es que ganan en promedio 12,000, 15,000 pesos, ¿no? En una gran mayoría. Pues imagínate que el banco te pida para un crédito a 20 años de 1 millón de pesos, tienes que ganar 30,000 pesos. O sea, bueno, los gastos que ya tienes y no tener otras deudas, no haber pedido prestado para un coche o para un préstamo personal. Entonces, eso está pues complicando mucho que las nuevas generaciones tengan acceso a un crédito hipotecario. Por el otro lado, lo que dijiste, renta contra venta. Yo coincido contigo, depende cómo lo veas. Si tu propiedad es un activo, o sea, te genera, la compras, pero para ponerlo a rentar o inversión, está fenomenal. Si tú compras con la idea, antes también, igual mi papá, mi familia, todos hemos pensado lo mismo. O sea, tú tienes tu casa, sí, pero tu casa es un gasto. O sea, no es un activo, es un pasivo. Tú tienes que pagar mantenimiento, tienes que pagar un buen de cosas. El notario, el predial, o sea, es un gasto que ahí hay que considerar. Ahora, nada más para volver al punto que estábamos anterior. O sea, los jóvenes ahorita están pensando más menos en comprar, uno porque no les alcanza, pero digamos, como decían, una golondrina no hace verano. O sea, estadísticamente, los jóvenes que sí podrían comprar son menos que el resto de la población. Entonces hay que verlo por dos ópticas. Una es, ¿por qué la población, los jóvenes mexicanos en su totalidad, no están pudiendo comprar? Y otra es, ¿por qué algún segmento menor prefiere ahí sí gastar, invertir, presumir? Lo hemos visto, hay muchísimos influencers que rentan Airbnb y de ahí hacen sus videos y padrísimos. Algunos echan el choro de que es su casa que acaban de comprar y después sale así como que de, oye, no es mi departamento. ¿Cómo crees? Y tocaste un punto, el tema de los influencers, o sea, te metes en las redes y te das cuenta que hay una corriente que te dicen, no compres, ¿no? Mejor renta, porque estás tirando tu dinero a la basura, es mejor rentar, ¿no? Y por el otro lado también hay inversiones, o sea, algo también cierto es que las mayores riquezas del planeta se han hecho a través de las inversiones en inmuebles, ¿no? Hay un dicho que dicen, tierra está en las uñas. Y si ustedes están viendo y siguiendo los grandes inversionistas, siguen comprando tierra. Claro. Entonces, cuando la gente dice, no es una buena inversión, todo es, no puedes generalizar. Yo creo que es caso por caso y ver de qué forma se está estructurando una inversión en inmuebles para que sea rentable, ¿no? Tal vez, si lo que buscas es la casa de tus sueños para que sea un negocio, pues no va a ser. El factor es emocional porque siempre quisiste con esa ilusión, porque quieres sentirte seguro, porque los dos es el sueño de vida, ¿no? Pero son varios factores, ¿no? Entonces yo creo que llevamos tres, ¿no? La imposibilidad de los jóvenes a acceder a los inmuebles porque, por un lado, el salario no ha crecido de la misma manera que el valor de los inmuebles. Podríamos estar hablando de que hay una burbuja de temas de inmuebles. O sea, ya realmente los inmuebles cada año, y en México, hemos visto que suben de precio, ¿no? Si comparamos con otros países, Estados Unidos, hay en algunas zonas que incluso han bajado. Tienen minusvalía. ¿No? Es un fenómeno muy raro. Aquí en México no ha pasado, no se prevé que pase.
Porque al fin de cuentas alguien tiene que comprar. O sea, el chavo renta, pero le renta a alguien que compró. Entonces, a fin de cuentas, las propiedades se siguen vendiendo. Cada vez va creciendo más la población aquí en el país. Más demanda. Exactamente. Y también otras opciones que están buscando es zonas que definitivamente no son céntricas, pero que no son tan caras. Te vas yendo ya a la periferia y empiezas a encontrar opciones interesantes, incluso casas muy bonitas, que por no estar tan céntricas tienen un precio menor. Ahí el tema es la distancia también, ¿no? O sea, opto por irme a lo mejor a un lugar que no es tan céntrico, pero entonces dejo tener calidad de vida, porque ¿cuántas personas en México tienen que trasladarse 1:30, 2 horas para poder llegar a sus trabajos porque decidieron comprar en un lugar con menor plusvalía, pero pues ahí está sacrificando 6 horas diarias para irte a trabajar, ¿no? O sea, pero acuérdate que después de la pandemia las reglas cambiaron. Muchas personas todavía siguen haciendo home office. Te digo, sí, quien tiene el privilegio está increíble, entonces, claro. igual dices, bueno, sí, esos 6 horas sí está del nabo, pero si es una vez a la semana, lo piensas, o 2, y los otros 3 días estás trabajando desde casa, pues incluso lo vimos, o sea, los precios, por ejemplo, de Cuernavaca o Coyoacán, o sea, zonas así como de calorcito, se fueron al cielo, porque mucha gente decía, no hombre, para estar encerrado en mi departamento, Mejor trabajando en la casa, su Te alberquita. rentaba por mes, o sabes que te rento los 3 meses de golpe, pero sí, tu alberquita, trabajas desde casa, tu chelita, digo, hay gente que sí le funciona eso, hay gente que no tiene la disciplina para trabajar desde casa y prefiere la oficina, igual es muy respetable y depende de cada persona, pero sí, o sea, dependiendo de las condiciones Son estrategias. Yo creo que justo todo también está centrado mucho en el tema de estrategias. O sea, si tú tienes una buena estrategia en la cual te funciona más rentar que comprar, porque ese dinero lo vas a ocupar para que te genere mucho más que comprar una casa, claro, puede funcionar, es una muy buena opción. Si tu estrategia, dada la naturaleza de tu trabajo, te funciona comprarte algo un poquito más alejado de la ciudad porque no tienes que trasladarte todos los días, esto también es una estrategia. El tema de poder crear una manera más práctica, más cómoda para la gente, son estrategias. O sea, como bien dices, no hay que generalizar. Creo que cada uno tiene una dinámica distinta, un mindset distinto y se vale, es válido, es simplemente haz una estrategia que te permita, ya sea hacerte de un inmueble porque a lo mejor traes esa idea de, para mí, lo fundamental o lo básico que yo debo tener en la vida es una casa, ¿no? Hay personas que de pronto también para los hijos, ¿no? Yo tengo mi casa, pero además le tengo que dejar una casa a cada uno de mis hijos. Entonces, también es válido, ¿no? O sea, el tema es realmente hacer un análisis y educación financiera. O sea, si tú tienes una educación financiera y tienes acceso a esta información que te va a permitir diseñar estrategias que te ayuden a conseguir esos objetivos, o sea, creo que eso es fundamental. Y ese creo que faltaba antes esa educación. Antes nuestros abuelos decían, compra una propiedad, construye, crea unas accesorias, unos changarros localitos, claro, réntalo y vive tus rentas, ¿no? Sí. Porque actualmente pone algo adicional. Y agarra un trabajo en una empresa, ahí trabaja toda la vida. También, claro. Jubilación, porque antes se podían jubilar, ahorita no hay jubilación, ya te vas con lo de tu Afore. Yo me acuerdo que mi mamá me decía que justamente consíguete un trabajo estable y en mis primeros años empecé a trabajar en una dependencia de gobierno, me dieron, como se dice, mi hueso, ahí estuve muy feliz los primeros años y cuando decidí renunciar de esa seguridad, mi mamá me dijo, ¿cómo crees? ¿Por qué estás haciendo eso? Claro. ¿Cómo vas a sacrificar los vales que te dan a fin de año y todo, no? Claro. Pero realmente fueron de las mejores decisiones que tomé en ese momento, ¿no? Totalmente. Emprender, irme a la iniciativa privada. Y la verdad es que creo que la clave también es estar fuera de la zona de confort. Y creo que hay muchos 100%. factores que también han comentado que han influido en esto, ¿no? Hablabas de la pandemia. La pandemia generó home office o esquemas híbridos, lo cual generó que la gente pudiera disfrutar de sus casas, ¿no? Claro. Y llevó a un problema que estamos viviendo en México y grandes ciudades, la estratificación. Sí. Estamos viendo extranjeros que viven aquí en la Ciudad de México, en la Condesa, en donde está lleno, ¿y qué es lo que hicieron? Que las rentas subieran. Y a lo mejor ahí los propietarios de esos inmuebles sí hicieron el negocio de su vida, porque están rentando propiedades que heredaron, ¿no? En el doble, el triple,
de lo que rentaban hace 5 años. Pero mira, ahorita lo que acabas de decir, heredado. Es que todo parte de tiempos. Alguien tuvo que haber comprado esa propiedad carísima, pero en ese momento era más accesible. Estamos hablando hace 20, 30, 40 años. A ver, eran situaciones económicas totalmente distintas. O sea, los bancos no eran tan estrictos para darte créditos. Había más apoyos del gobierno y de programas que fomentaban la vivienda. Los sueldos eran mejores, vamos a llamarlo así. No había por lo menos tanta desproporcionalidad, ¿no? En el tema salarios y el incremento de las viviendas. O sea, como que estaba más equilibrado. Porque todavía como no crecía tanto la ciudad, encontrabas muy buenas opciones. Pensemos, un ejemplo, Lindavista, que es donde vivió nuestro papás toda la vida, yo viví. Cuando llegaron allá a Lindavista, pues apenas estaba en desarrollo, estaba en crecimiento, no era tan caro. Ahorita, ves los precios de Lindavista y dices, no es posible, o sea, neto, no sé dónde piensan que está Lindavista, pero no vale lo que están pidiendo por casa. Y son casas grandes, son casas muy bonitas, viejonas, pero en algún momento, sí seguro, mi papá trabajaba en ese momento, no me acuerdo bien si él ya estaba en el IMF o trabajaba en un laboratorio de su mamá, pero él pidió un crédito hipotecario para comprar la casa donde vivieron toda su vida. Mi papá no tenía gran sueldo y lo pudo pagar. Porque le dieron el crédito, será más accesible tenerlo, claro. Será más fácil. Hablando de tu papá y eso que siempre hacemos en conexión con antes era otras épocas, ¿qué opinan de esto, no? O sea, si hacemos, ya hablamos de los jóvenes, de si pueden o no quieren por su filosofía, pero vamos un poco hacia atrás. Nuestros papás, nuestros abuelos tenían la situación de poder comprar una casa mucho más sencillo, o sea, ganaban más y las propiedades valían menos, o qué pasó, porque hasta memes hay, ¿no? En donde justamente veo que sale el abuelo, salgo y a mis 20 años ya tengo hijos, casa y todo, ¿no? Y a los 40 años los jóvenes como nosotros estamos apenas pensando en adoptar un gatito, ¿no? Entonces, sí, claro. No, y aparte los abuelos, o sea, a tu edad yo caminaba 3 kilómetros para ir a la escuela. Digo, puede ser que sí, en muchos casos, en otros luego tienden a exagerar, pero no, definitivamente antes era muchísimo más fácil incluso acceder. Comprarte una vivienda. Los sueldos eran mejores, los trabajos eran más especializados. Y estables, ¿no? Había mucha estabilidad laboral. La estabilidad, lo mejor que te puede pasar es agárrate una chamba, como te decía, y ahí no la sueltes y vete como gorda en tobogán. Claro. Incluso varias personas no solo pudieron ser una propiedad, de forma diligente pedían un crédito. Imagínate que lo agarrabas a los 20 años y los bancos no tenían políticas tan fuertes. Gente diligente prepagó, entonces en lugar de 20, en 15. A los 35 daban hipotecario, sacaban otro para otra propiedad. Y así tenían 2 o 3 propiedades. Ahorita, como bien dices, siguiente vas a terminar de pagar tu crédito hipotecario a los 50 años de tu primer departamento. Ya, no digamos una casa. Comentaste 2 puntos que voy a ligar y creo que son sumamente importantes, ¿no? Las condiciones crediticias actuales, ¿no? O sea, empezamos en épocas en donde llegó la tasa de referencia a puntos así estratosféricos, ¿no? Esta semana publicó el Banco de México, creo que bajaban la tasa de referencia a 9.5, lo que significaría que van a bajar las tasas de los bancos, en teoría, ¿no? Pero justo estamos viviendo ahorita que las tasas están muy altas, ¿no? Y eso hace o dificulta el poder acceder a un financiamiento atractivo en donde no vas a pagar 2 veces la casa, que es por eso que la gente a veces no quiere aventarse. Claro. Y por el otro lado comentaron el trabajo informal. O sea, antes había mayor formalidad en los trabajos. Yo pensaría que en eso estamos dando un paso, o ha crecido la informalidad, un esquema de outsourcing, o sea, esquemas raros, lo que impide que seas candidato a un financiamiento. ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo creo que hoy en día hay más informalidad que antes, o sea, creo que el compromiso que antes tenían nuestros papás en sus trabajos y decir, voy a estar aquí y de aquí va a salir para mantener, además, con más hijos, ¿no? O sea, es otra situación que también, es ahí donde ves justamente esa desproporcionalidad de antes y hoy en día. Hoy en día uno tiene un hijo y dices, más que suficiente, ¿no? Y antes, bueno, o sea, cuidaban 3, 4 hijos y les daba para eso y les daba para comprar una casa. Entonces, sí creo que hay una desproporcionalidad en eso.
el compromiso que tenía la gente acerca de sus trabajos era de aquí me quedo y aquí me jubilo, ¿sabes? Y hoy en día no, y hoy en día la gente es más de, no solamente está enfocada en el tema económico, sino tengo que sentirme a gusto y tengo que sentirme feliz, y si no me funciona, pues entonces me muevo a otro lado. Entonces creo que eso, dentro de sus cosas positivas que pueda tener, ¿no? En esta situación de emprender, de tener una visión distinta, por supuesto que tiene consecuencias como la inestabilidad, ¿no? Entonces, si realmente no creas este historial crediticio, pues ¿cómo vas a acceder a este tipo de créditos en los que como requisito fundamental está, demuéstrame tus ingresos para ver qué tanto te voy a prestar y a cuánto tiempo y a qué tasa? Entonces, sí creo que sí ha habido un gran cambio generaciones pasadas al día de hoy con respecto a la estabilidad laboral. Totalmente de acuerdo. Y respondiendo a tu pregunta, sí. Sí ha crecido la economía informal aquí en México los últimos años, eso es un hecho. Entonces, pues eso también inhibe que la gente pueda acceder a un crédito, como decía Yuriko. Comentaste algo súper real. Antes, estamos hablando de 30, 40 años, era un matrimonio donde en muchos casos solo uno trabajaba. Además, claro. Y familias enormes. Sí. Les alcanzaba para haber pagado una propiedad, para las colegiaturas, para comer, hasta para viajes. El viajecito a Acapulco, ¿no? Sí. Y ahorita estamos viendo, como dices, los dos tienen que trabajar para mantener la casa en condiciones normales. Por eso también yo que muchas veces yo no llego listo, porque no lo veo así, pero es la decisión de, ¿sabes qué? Mejor nos quedamos sin hijos, o sea, nada más tú y yo, y ahí sí, vamos a viajar, vamos a conocer, vamos a bla, bla, y es cuando empiezan a pensar precisamente en rentas. Pero yo lo que he visto, tengo varios conocidos que pensaban igualito, que les pegó ser papás, y cambiaron el mindset. Ya empezaron así de, híjole, no, es que sí quiero que mi hijo el día de mañana tenga una cosa, claro. Entonces empiezan a buscar opciones y luego ya es un poquito tarde. Usted decía, luego terminan de pagar el hipotecario a los 50, 55, 60 años, imagínate. Sí, no, Sí. es una locura. Pues muy bien, a mí me gustaría, igual para cerrar, y que sea muy específico y dirigido a los jóvenes, ¿no? ¿Qué opciones le dirían que es la mejor o qué deberían de considerar para tener una propiedad? ¿Rentar, comprar o qué esquema? ¿Y cuáles serían esas estrategias para poderlo hacer? Híjole, qué buena pregunta. A ver, lo que pasa es que, a ver, ¿qué consejo les podemos dar? Pues, vivan la vida y sean felices. Tal cual. A ver, ¿qué estrategias hay? Renta versus compra. O sea que... Exacto. ¿Qué hagas con el dinero? Un ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo muy básico. Tienes 5 millones o tienes una propiedad que vale 5 millones. Si eso tú lo sacas y lo inviertes, pensemos, hoy estás hablando de CETES. Hasta la semana pasada te daba el 10%, ya hubo un recorte a 9.5 y se prevé que en los próximos que va a bajar meses más. haya otro recorte para dejarlo en 9. Entonces vamos a dejarlo en 9. Tú metes 5 millones al 9%, estás hablando de 450,000 pesos anuales. Lo divides entre 12, tienes como 40,000 pesos. Si tú rentas algo en 15, que son esos 30, y esos 30 los inviertes para que crezca, y el día de mañana con eso puedas quedarte con una casa, o sea, ya nada más lo que hiciste fue jinetearte la lana, o sea, utilizarla para ir creciendo, que no te sea tan complicado, y el fin último puede ser, ahora sí, comprarte tu casa. O sea, el tema es qué hagas con el dinero. Muy bien. Y yo diría que, o sea, el consejo primordial que yo le daría a la gente joven y a la gente no tan joven también, porque nunca es tarde, es esta parte de aprende, o sea, asesórate, invierte en tu educación financiera, es fundamental, o sea, estrategias hay muchas, tipos de inversiones hay muchas, las posibilidades están. Lo que pasa es que no nos preocupamos por esa parte, pero si realmente, o sea, yo estoy convencidísima que desde primaria debería de existir una materia básica de finanzas. O sea, finanzas que te empiecen a enseñar el cómo sí se pueden lograr muchas cosas, pero debes de tener esta educación que te proporcione estas estrategias y acomodarte a la que más te acomode a ti.
pero sí se puede, no es imposible, sí se puede lograr el sueño de tener un inmueble, 2 inmuebles, simplemente tienes que empezar a aprender un poquito de finanzas personales y de ahí clavarte, ver temas de inversiones, pero ver temas, o sea, primero el cómo manejar tus finanzas, ¿no? Desde cortito y de ahí empezar a implementar estrategias que te permitan lograr esos objetivos. Sí se puede, no se desanimen, hay muchísimas estrategias, hay muchas formas de invertir. CETES, ¿no? Se habla mucho de CETES, que es una estrategia, pues digamos, conservadora, pero hay muchas otras en las que de verdad puedes accesar a ellas. Hoy en día tenemos el acceso directo a toda esta web en donde puedes poner nada más aguas, mucho cuidado, siempre hay que tener, por eso es importante educarnos, para no caer en situaciones en las que al rato perdamos patrimonio, pero si tú te educas, si tú te informas, va a ser más sencillo lograr estos objetivos. Y yo le agregaría a esas clases que quieres proponer fiscal, porque cuando uno crece se da cuenta que un tercio de lo que ganas no es tuyo, sino que lo tienes que enterar. Claro. Entonces, creo que también es importante para comprar e invertir, tener ese factor, ¿no? Yo concluiría y coincido con ustedes, no podemos generalizar. Cada caso es particular, en algunos casos y sobre todo por un tema emocional o que se sale de una estrategia de inversión, puede ser una buena opción comprar. Incluso hay personas que no saben invertir, pero sí saben pagar, ¿no? Sí. Que son muy constantes para pagar su tarjeta de crédito, etc. En esos casos a lo mejor se recomienda un tema de oblígate a pagar una hipoteca, ¿no? Pero no podemos generalizar, creo que hay estrategias diversas, ¿no? Pero tampoco podemos ver comprar una casa como la mejor inversión y que de eso vas a vivir, ¿no? Si puedes buscar medios alternativos, o sea, porque siempre pensamos, o sea, tengo que tener o recurso propio o la hipoteca. Hay otras opciones que después iremos platicando para que tú te puedas hacer de una propiedad sin estar pagando millonadas al banco. Claro, y rentar, creen que también puede ser siempre una buena opción, porque además de esa forma te permites, yo lo digo, no tienes un grillete. Si el día de mañana te quieres mudar a otra ciudad, conocer, ¿no? Hasta hay gente que les gustan las mudanzas. A mí obviamente no me quiero volver a mudar mucho tiempo, pero creo que financieramente incluso es muy atractivo con un esquema como tú lo dices, ¿no? Entonces, pues bueno, los queremos escuchar. ¿Qué preguntas tienen? Gracias por escucharnos. Los esperamos en el siguiente programa en Inversiones Legales y Confiables. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.